Bueno, hola a todos, otro domingo más y hoy un domingo que venimos cargados, ¿vale? Tenemos resultados de Tesla, resultados de Microsoft, los dos, ¿vale? Y voy a hablar un poco también de las valoraciones que hacemos de ambas, así que empezamos. Bueno, pues lo dicho, al lío, comparto pantalla y empezamos ya porque va a ser un programa intenso, ya os aviso, ¿vale? Así que lo primero, como siempre, el disclaimer, nada de lo que digamos aquí es recomendación de comprar o vender ninguna empresa, de ponerse corto o largo en ninguna empresa, ¿vale? Así que tengan en cuenta el carácter educativo de estos vídeos, como siempre les decimos, tanto aquí como los vídeos del club y hagan su propio análisis de cara a invertir su propio dinero, ¿vale? Así que nada, con esto ya podemos ir empezando y vamos a empezar por Tesla, ¿vale? Y lo que digo es que básicamente todo se basa en los futuros productos. ¿Por qué? Porque los resultados, ahora lo veremos con más detalle, a mí no me han parecido desde luego buenos o espectaculares, es algo que ya más o menos se sabía, pero sí que es verdad que Tesla está intentando pivotar de ser una marca de coches a una marca que hace 10.000 cosas, como veremos luego, ¿vale? Y están en ese punto donde se están moviendo desde hacer esos coches, que ya no venden, de hecho, ni siquiera están en máximos de vender esos coches, a empezar a desarrollar y empezar a producir todas esas otras cosas, ¿vale? Así que vamos a ver y aquí tenemos el inicio de los resultados, ¿vale? Eh, lo primero, como resumen, fíjate, dice operating income, que son 4.400 millones, ¿vale? Para todo el año, donde 1.400 millones son en este trimestre. Eh, Luego la parte del operating cash flow, en la parte de cash, que lo vemos aquí, 14.700 millones en 2025, de los cuales 3.800 han sido en este último trimestre, con un free cash flow de 6.200 en el año, 1.400 en el trimestre. Bueno, esto también es importante porque dentro de que los resultados no han sido espectaculares, siempre hay el run de Tesla no gana dinero. Bueno, la realidad es que hacer casi 15.000 millones de cash flow operativo está muy, muy bien, y un free cash flow de 6.200 millones, yo creo que le pone entre una de las marcas de coches, si lo pusiéramos en ese segmento, que más free cash flow genera, ¿vale? Respecto a la parte de operaciones, lo voy a comentar luego en detalle, así que no entramos aquí. Y la parte de producción, es decir, cuántos coches han producido, cuántos coches han vendido, ¿vale? Y vemos la parte secuencial aquí de forma trimestral. Fijaros que ya hace un año vendieron 436.000 Model 3 y Model y ahora estamos en este trimestre en 422.000. Es decir, hemos bajado respecto a hace un año, pero también hemos bajado respecto al trimestre anterior, ¿vale? Y luego lo que llaman Other Models Production, que son el Model S y el Model X, creo que es la primera vez, de hecho, que lo llaman Other Models, en vez de poner Model S y Model X. Obviamente llamarlo Other Models es quitarle importancia. Y luego os voy a explicar por qué. Creo que no es casualidad. Y esto está pues desplomado, ¿vale? Veníamos de 22.000, que era esa media que estaban haciendo últimamente, que eran unos 100.000 al año, entre 20 y 25.000 por trimestre. Y ya en los últimos 3 trimestres, fijaros, 13.000, 11.000 y nuevamente 11.000. Ya ha pasado a ser un producto totalmente marginal dentro de Tesla, ¿vale? Luego estos son los deliveries, fijaros que se producen 422.000, pero se venden 406.000, algo menos, pero sí que es verdad que veníamos del trimestre anterior donde produciendo 435.000 se vendieron 481.000, ¿vale? Esto es un dato muy interesante porque fijaros, el acumulado de todo lo que han vendido en su historia, ya hemos pasado de hecho los 9 millones de coches, ¿no? Lo cual me parece muy, muy relevante. Y también las FSD, que luego hablaremos de esto, es la parte para conducción autónoma o semiautónoma, depende del país y las restricciones que hay, que ya está en 1,1 millones, ¿vale? Luego la parte esta que es impresionante, que es la parte de los, bueno, lo diré,
de los megapacks, básicamente todo el almacenamiento de energía, las baterías gigantes que tienen, y fijaros que aquí sí que se está creciendo a unos ritmos fuertísimos, estamos hablando de casi un 30% anual, y vemos la secuencia como también desde el trimestre anterior creció mucho. El número de lugares de Tesla, de edificios de Tesla, en plan para vender los coches y demás, 1.500 creciendo al 14%, los superchargers creciendo al 17% y el número de conectores de los superchargers creciendo al 19%. Sí que es verdad que esto es importante porque ahora mismo están creciendo a unos ritmos bastante mayor que el crecimiento de los coches, ¿no? Entonces eso es importante para asegurar dar un servicio mejor. Esto es por años, no me voy a detener mucho, pero fijaros cómo sí que se ve el crecimiento en el Model 3 y el i de 900.000 a 1.300.000 a 1.700.000. Hasta aquí iban con una tasa de crecimiento muy fuerte, pero ya se pinchó en 2024, que ya fue menos que en 2023, y 2025 ha sido menos que 2024. Es decir, digamos que el pico de ventas de automóviles lo tuvieron en 2023, ¿vale? Entonces, claro, al final, si Tesla solo el mercado lo valorara como una empresa de coches, claramente es una empresa en decrecimiento y estaría con unos múltiplos bajísimos porque sabéis que el mercado no está perdonando a todas esas empresas que se supone que son de crecimiento y no crecen. No las está perdonando a todas, salvo a Tesla. Y lo que hay que ver y trataremos de analizar es si tiene sentido lo que el mercado está haciendo de no penalizar a Tesla por esa falta de crecimiento a día de hoy o no, ¿vale? Perfecto. Y la parte también, simplemente antes de pasar, lo que decíamos, la parte de los megapacks, todas las baterías, fijaros, en 2021 4 gigavatios hora producidos, 6,5 en el siguiente año, crecer más de un 50%, 14,7 más de doblar, 31 más de doblar nuevamente y ahora creciendo al 50%. Es decir, estamos hablando de que en 1, 2, 3, en 4 años han pasado de 4 gigavatios hora a 46,7. Desde luego, esa es una parte de Tesla que está creciendo mucho y además luego lo veremos, ya está dando rentabilidad. Vale, vamos a ver aquí un poco los resultados, pérdidas y ganancias un poco más en detalle, ¿vale? Entonces, partimos de estos ingresos de 17.000 millones, la parte de energía 3.800, fijaros, la parte de los coches decrece en ingresos al 11% respecto a hace un año. Energía crece al 25%, que está muy bien, y la parte de servicios y o de revenues, generalmente servicios ligados a los propios coches, creciendo al 18%, ¿vale? Entonces, el gross profit, fijaros aquí, 5.000 millones, crece al 20% respecto a hace un año, pero realmente es el mismo que en el trimestre pasado. Y una cosa que quiero destacar es el tema de los márgenes, sobre todo los márgenes brutos. Fijaros que está en el 20,1%, claramente mejorando el de los trimestres anteriores. Entonces, dentro de las malas noticias de que Tesla no está creciendo a nivel ingresos, una de las buenas que tienen es que estos márgenes brutos, la verdad es que se han ido al 20,1% y es una mejora clara respecto a trimestres anteriores, ¿vale? Luego, si nos vamos aquí al operativo, sí que es verdad que en el operativo está algo por debajo porque tenemos unos costes operativos que son muy, muy altos, 3.600, y luego hablaremos de esto porque aquí hay una parte relevante de por qué se ha ido a este número, ¿vale? Luego os lo comentaré. El tema del EBITDA ajustado, 4.000 millones, con un margen EBITDA del 16,7, que son unos números bastante altos respecto a los últimos trimestres, ¿vale? Y para ir acabando con esta slide, algo muy importante que os voy a explicar ahora a continuación, ¿vale? Que es por qué hay tanta diferencia entre el earnings per share de GAAP, medido en GAAP, las normas de contabilidad internacionales, y el non-GAAP. Fijaros que otros trimestres 0,606 lo mismo, 0,33, 0,40, 0,39, 0,50 de diferencia. Quizás aquí hay mucha más en este trimestre, pero aquí estamos hablando del doble, de pasar en modelo GAP a 0,24 centavos por acción ganados a el non-GAP 0,50. Pues yo vi esto, me llamó la atención y quise traeros la razón, ¿vale? Entonces, ellos mismos traen esta tabla que es el paso del GAP al non-GAAP, ¿vale? Entonces, ya os marco yo aquí estos dos, ¿vale? Fijaros, la diferencia entre el GAAP y el non-GAAP
fundamentalmente es estos dos parámetros, ¿vale? Entonces, el primero es el Stock-Based Compensation. ¿Por qué? Porque en el GAAP lo tienes que incluir, es algo que te resta en el P&L, pero en el non-GAAP ellos se permiten quitarlo, ¿vale? ¿Y cuál es el problema? El problema es este número de aquí, fijaros, estamos hablando de que veníamos de 249, 400, 400, 400 y pasa a 682 millones. Es decir, el Stock-Based Compensation este trimestre ha subido mucho y como para el non-GAAP eso lo quitan, es una de las dos razones por las que hay tanta diferencia, ¿vale? Y la segunda es esto que veis aquí, dice Digital Assets Gain Loss Net of Tax, ¿vale? Entonces, si está entre paréntesis es una ganancia y si no está entre paréntesis es una pérdida, ¿vale? Entonces, aquí, fijaros que hay otros 239 millones, ¿vale? Que suman, que en este caso sería una pérdida que se computa en GAAP y no se mete en el non-GAAP, ¿vale? Entonces, para entender qué es Digital Assets Gain Loss Net of Tax, imagino que ya sabéis por dónde va. Sabéis que Tesla tiene bastantes bitcoins, ¿vale? Va por ahí. Pero ¿qué es lo relevante? Lo relevante es esto, fijaros. Dice, la parte de non-GAAP, los ajustes de non-GAAP para activos digitales, generalmente quitan la volatilidad quitando la parte del fair value, las ganancias o pérdidas de fair value al final del trimestre. Entonces, ¿cómo funciona esto? En GAAP lo que se coge es el precio del último día del trimestre. Entonces, por ejemplo, en este trimestre lo que se hace es coger el 31 de diciembre y tú comparas los bitcoins que tienes con el precio del bitcoin del 31 de diciembre respecto a los bitcoins que tenías con el precio del 30, en este caso del 30 de septiembre del trimestre anterior, ¿vale? Se coge el último día para la parte GAAP. ¿Y qué se hace en el non-GAAP? En el non-GAAP normalmente lo que se hace es, para quitar la volatilidad, se deja puesto simplemente el precio al que se compró o, si en caso de venderlo, pues con las pérdidas o las ganancias realizadas, ¿vale? Entonces, si vamos aquí, fijaros, el precio que tiene que coger a 31 de diciembre son 87.496 dólares y el precio del 30 de septiembre son 114.000 dólares, ¿vale? Estaba prácticamente en máximos a 30 de septiembre y ahora el 31 de diciembre está claramente por debajo. Entonces, esa diferencia es lo que hace que se lo tuvo que meter como unas pérdidas en la parte GAAP, pero no se lo tiene que meter en la non-GAAP. Entonces, si vas aquí, son estos 239 millones de pérdidas, de ganancias a sumar en la parte non-GAAP, ¿vale? Ya sabéis que me gusta traer este tipo de cositas porque con esto, viendo empresa a empresa, vamos aprendiendo muchas cosas todos. Vale, y de hecho, fíjate, que nunca lo hago, hoy lo voy a hacer. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Que es un like. Que siempre lo pido al final del programa, pues hoy lo pido a los 13 minutos, ¿vale? Sabéis que nos hacemos un esfuerzo muy grande por traer contenido los jueves, los domingos, por el medio de la semana. Siempre estamos actualizando temas en Discord, que por cierto tenéis en la descripción del vídeo un enlace a nuestro Discord donde hay más de 6.000 personas, ¿vale? Así que acordaros, si nos dejáis un like, nos ayudáis mucho. Suscribiros al canal para que os lleguen las notificaciones, que a veces hacemos un poco vídeos así de repente. Y si nos dejáis ya un comentario, eso nos ayuda también muchísimo, ¿vale? Así que lo dicho, muchas gracias por eso y vamos a seguir. Venga. Esto lo tenemos y la otra parte era el Stock-Based Compensation, ¿vale? Que os dije que era lo otro que hacía que cambiaran los resultados de GAAP a non-GAAP y he traído estos números y la verdad es que un poco preocupante cómo se está disparando en Tesla, ¿vale? Yo siempre decía, sobre todo cuando analizaba la empresa por aquí, que tenían unos niveles, digamos, de Stock-Based Compensation bastante razonables, pero este último trimestre se les ha disparado y yo no sé hasta qué punto es esta competición que estamos viendo por ingenieros, con toda la parte de inteligencia artificial y demás, que está haciendo una inflación en costes salariales, repercutido fundamentalmente en Stock-Based Compensation. Lo hemos visto en otras empresas, hemos visto el tema de Meta y demás, pero la verdad es que un poco preocupante estos números de SBC por parte de la empresa, ¿vale? Bien, aquí tenemos esto en detalle, que más o menos ya lo vimos. Lo único que quiero
comentar es la parte del... No, realmente los hemos visto todos. Automóvil, la parte del leasing que sigue bastante constante en esos 200 millones que os pongo aquí. El gross profit, los 5.000 millones que comentamos. Y para dar ese beneficio que comentábamos aquí, ¿vale? Perfecto. Ahora vamos a empezar con la segunda parte. Esta segunda parte realmente para mí es más importante que la primera. Los resultados ya los visteis. No crecen por un lado, pero las rentabilidades siguen a unos niveles bastante decentes. Es decir, es una empresa que gana dinero, gana bastante dinero, pero claro, no gana el dinero hoy para justificar una valoración que creo que está en 1,4, 1,3 trillones, ¿vale? Millones de dólares. Entonces, ¿por qué Tesla vale lo que vale? Pues Tesla vale lo que vale básicamente por lo que os voy a comentar ahora, que es todos los productos que tiene, todos los avances que tienen productos, todas las cosas que quiere hacer, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la parte de los coches. Fijaros, estos son los lugares que tiene para producir. En California tiene, por un lado, el Model 3 y el Model Y, que pueden hacer más de 500.000 de coches. Luego está el Model S y Model X, recordar que lo llamaban otros modelos, que puede producir hasta 100.000. Claro, ¿cuál es el problema? Es una línea, y esto va ligado a lo que os voy a contar luego, es una línea que está infrautilizada. Están haciendo unos 45.000 vehículos ahora y la línea es para 100.000, ¿vale? Y precisamente la gracia de Tesla es que siempre utilizan las líneas o intentan producirlas al máximo de capacidad, ¿vale? Luego está Shanghái, que obviamente Shanghái es la absoluta joya de la corona, donde entre el Model 3 y el Model Y pueden hacer prácticamente 1.000.000 de vehículos al año, que es una absoluta barbaridad. Tiene que ser una de las fábricas más grandes del mundo a nivel producción. Probablemente están compitiendo con otras marcas chinas, ¿vale? Berlín, donde solo se hace el Model Y, hasta 355.000 o más de 355.000 vehículos. Y luego Texas, que es una fábrica gigante porque en Model Y pueden hacer 250.000 vehículos, en el Cybertruck pueden hacer 125.000, pero es que el Cybercab, el robotaxi de Tesla, se va a hacer en Texas, ¿vale? Entonces, fíjate que no dan un número y te dicen tooling, que es poniendo la maquinaria, ¿vale? Luego está la parte de Nevada, donde sabéis que se hacen las baterías de Tesla, pero además el Tesla Semi, que es el camión de Tesla, se va a hacer en Nevada y nuevamente están poniendo toda la maquinaria para empezar. Y me hace mucha gracia porque el Roadster no ponen ni dónde se va a hacer y dicen Design Development. El Roadster, sabéis que es su modelo deportivo, es el modelo con el que empezaron hace muchísimos años y lo anunciaron hace yo no sé ni cuántos años, 4 o 5 años, y es un coche que al menos en el corto plazo yo creo que no hay ningún interés por sacarlo, ¿vale? Importante aquí, ha habido una caída secuencial en la venta de vehículos, que ya lo hemos visto, pero a pesar de eso los márgenes brutos han mejorado, han conseguido mayores eficiencias a nivel productivo y lo que ellos anuncian como principal noticia es que en el primer semestre de 2026, es decir, de aquí al verano, va a comenzar la producción tanto del Tesla Semi, del camión, como del Cybercab, el robotaxi, ¿vale? Es decir, una en Texas, que vemos aquí, y la otra en Nevada, ¿vale? Este es un Tesla Semi, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo es el camión de Tesla. Y luego esta foto que me gustó mucho, que era celebrando que en Shanghái se había producido el vehículo 9 millón, los 9 millones de coches de Tesla, se produjo el coche, o eso dicen, bueno, eso todo tiene un poco de marketing, en China. Y me gusta esta foto porque hice un poco un buscar a Wally, que es ver si había occidentales entre toda la gente que veis en la foto. Y lo que me llamó la atención es que son todos de rasgos asiáticos. ¿Eso por qué me parece relevante? Porque normalmente cuando una empresa de un país, sobre todo Estados Unidos, se va a otro país a producir, lo normal es que veas en las cadenas de mando mucho jefe americano, mucho jefe de esas zonas, incluso mandos intermedios y demás. Y en China no se ve eso. Refuerza un poco la tesis siempre de Ciprés, ¿no? De que los chinos son lo más de lo más. En el sentido de que aquí todo lo producen en China con trabajadores chinos, pero también por lo que se ve en las fotos con ingenieros y mandos medios, incluso altos mandos chinos, ¿vale? Así que simplemente lo dejaba ahí como reflexión. Vale, ahora vamos a la parte del almacenamiento de energía.
Y fijaros lo que nos dicen. Nos dicen que tenemos los megapacks que se producen en California hasta 40 gigavatios hora. Recordad que estaban produciendo unos 40-41 en total, ¿vale? En Nevada están los Powerwall. ¿Qué son los Powerwall? Los Powerwall son los sistemas de almacenamiento de energía, pero para las casas, los pequeñitos que cada uno se pone uno en su casa, ¿vale? Entonces ahí se puede hacer hasta 6 gigavatios hora en Nevada, y en Shanghái no solo hacen los coches, sino que han empezado la producción de los megapacks hasta 40 gigavatios hora, ¿vale? Esto ya está en producción. Entonces, lo que podemos esperar para 2026 es que probablemente el crecimiento que haya en la venta de estos sistemas de almacenamiento de energía sea muy grande, para empezar, porque ahora tenemos una producción que el año pasado todavía no teníamos, ¿vale? Entonces, lo normal es que esto siga creciendo a unas tasas, yo diría, fácil del 20, 30, 40%, ¿vale? Y luego, no les basta con esto, y como Tesla siempre mira bastante a futuro, en Texas, además de hacer todo lo que os he dicho antes, también van a hacer los megapacks, ¿vale? Eso está en construcción y no hay aún una fecha esperada de cuándo se va a poner en marcha, ¿vale? Pero lo importante aquí es que producción récord de estos sistemas impulsado por los megapacks, y además ya hay un beneficio bruto que crece, está en niveles récord de 1.100 millones, ¿vale? Esto yo diría que con el apalancamiento operativo que pueden tener, yo no descartaría que esto pronto esté dando, al menos en parte en beneficio bruto, unos 2.000 millones. Si no en 2026, probablemente en 2027. No descartaría que esto ya estuviera en 2.000 millones, lo cual es bastante relevante, ¿vale? Han evolucionado, ya están en el modelo 3 del Megapack y una cosa que se llama el Megablock. Y esto llega en 2026, luego os hablaré de ello, ¿vale? Optimus. ¿Qué es Optimus? Optimus es el robot de Tesla, ¿vale? Sabéis que la idea que tiene Elon Musk en su cabeza es básicamente que todos tengamos un robot en casa que nos haga las tareas de la casa, que nos ayuda a las personas mayores, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, el de Tesla se llama Optimus, y la tercera generación la van a presentar en este primer trimestre del año. Así que, contando que ya hemos pasado el primer mes, probablemente dentro de un mes y algo, tengamos esa presentación de la tercera generación de Optimus. ¿Y por qué es importante y relevante esta tercera generación? Porque va a ser la primera que se va a vender, ¿vale? Va a ser la primera que se va a producir a gran escala y se va a vender. Entonces, básicamente, muy importante para ellos esta presentación, porque lo que ellos nos presenten va a ser lo que se pueda comprar en el mercado. Imagino que una de las cosas que harán al presentarlo será dar precios sobre el precio de venta al público, ¿vale? La producción, ojo, este es el que se va a vender, se presenta en Q1, pero la idea es empezar a producirlo, que siempre se empiece a producir en cantidades pequeñas, antes de finales de 2026. Así que pongamos, para ser conservadores, noviembre, diciembre de 2026 empezar a producirlo, y su capacidad es producir 1 millón de robots al año, ¿vale? Que se dice pronto, 1 millón de robots al año, y se van a producir en California, ¿vale? Entonces, antes de seguir, el tema o qué es nuevo entre el Megapack 3 y el Megablock. Pues el Megablock, para que os hagáis una idea, es juntar 4 megapacks. Los megapacks son de 5 megavatios hora, y un Megablock lo que hace es juntar 4 y ponerlos juntos, ¿vale? Dando un tamaño mucho más grande. Y respecto al Megapack y el Megablock, números interesantes. La instalación dicen que es un 23% más rápido que en el Megapack anterior, el Megapack 2, y vienen con una garantía de 25 años de vida, lo cual no está nada mal, ¿vale? Y también con un número de cargas y de cargas de ciclos, que no me acuerdo del número, no sé si eran 100.000 o 1 millón, me parece mucho, no sé si eran 100.000 o por ahí, pero bueno, eso también te lo garantizan. Y otra parte, ¿vale? Fijaros todas las cosas distintas de la parte de coches que estamos viendo hasta ahora, ¿vale? Otra parte es las baterías, ¿vale? Tenemos coches que llevan baterías, tenemos, como vimos antes, esos megapacks que llevan conjuntos de baterías, pues obviamente Tesla produce sus propias baterías, ¿vale? Entonces, en Texas nuevamente, Texas la verdad es que están montando ahí una cosa bestial, ¿vale? Producen 40 gigavatios hora de las 4680, que son las baterías dentro de los coches más avanzadas que tienen, ¿vale? Pero no solo eso, sino que
han creado una refinería de litio que ya está en producción piloto, ¿vale? Y esta refinería va a poder producir o refinar litio hasta una capacidad equivalente a 30 gigavatios hora. Con eso ya han empezado y además esperan producir sus propios ánodos y sus propios cátodos en Austin, en la fábrica de Texas, y quieren comenzar eso ya recientemente para la línea LFP que se hace también en Nevada. Importante. LFP, ahora veremos, os daré un poco de detalles sobre eso. Esa línea se va a hacer en Nevada, los 4680 que se hacen en Texas y todo el resto de baterías que necesita, pues se las hacen, bueno, en Nevada tienen también lo que tienen con Panasonic, ¿vale? Que es una joint venture que ahí también hacen muchas baterías. Quizás no lo ponen aquí por el hecho de que es precisamente una joint venture y si no, le compran a los chinos, ¿vale? Que es una de las cosas que hacen a menudo. Así que aquí os digo que es una batería LFP, litio ferrofosfato, es decir, lleva litio, lleva hierro y lleva fosfato, ¿vale? Esas son las que van a producir en Nevada y lo que tienen es que son más económicas, más seguras y más duraderas que las convencionales. Probablemente lo que es la densidad energética no es tan grande, es alta, pero no es tan alta. Pero claro, si tenemos algo que es más barato, encima es más seguro y duran más, pues nos interesa mucho. ¿Qué lo hace más barato? Pues fundamentalmente que llevamos hierro. Obviamente sabéis que el hierro es un producto que comparado con otros metales y otros minerales es mucho más barato, entonces eso lo hace más barato y la idea es que se utilice en las versiones de acceso tanto al Model 3 como al Model Y, pero fundamentalmente que se use para los megapacks, ¿vale? Entonces, eso. Mayor vida útil porque soportan más ciclos de carga que otras químicas. El coste es mucho más bajo ya que no lleva níquel y lleva hierro. Hay una diferencia de precio muy grande y tienen una estabilidad térmica muy alta, ¿vale? Así que este es el nuevo producto que va a producir en Nevada. Vale, pero es que no acabamos aquí, es que tenemos muchas más cosas que hacen y obviamente otra parte fundamental en Tesla es toda la parte de inteligencia artificial. ¿Y por qué me gusta la inteligencia artificial de Tesla? Esto lo he comentado en vídeos anteriores, porque Tesla la utiliza en cosas reales, es decir, en que se mueve un coche solo, ¿vale? Por así decirlo. Pero claro, como podéis imaginar, el nivel de computación que necesitas, el nivel de calidad de los chips, el nivel de pasta que te tienes que gastar en todo ese training de la computación, etcétera, etcétera, es algo bestial y Tesla es probablemente, si no la marca que más está invirtiendo en ello, marca de coches, una de las que más lo está haciendo, ¿vale? Entonces, fijaros lo que nos dicen. El Cortex, que es su hardware para toda la computación, ellos lo miden en equivalentes al número de chips de NVIDIA, los H100, que son los más potentes, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, el Cortex 1 tiene más de 100.000, ¿vale? Más de 100.000 equivalentes de un H100, que es una absoluta barbaridad, pero están trabajando y construyendo el Cortex 2, por supuesto, en Texas, donde todo está, ¿vale? Ya tienen el Cortex 1 en Texas y ahora van a hacer el Cortex 2 allí. Y fijaros la subida que esperan, ¿vale? Están ahora mismo en estos puntos que en 2026 hasta aquí se quieren ir a unos 120.000 equivalentes de los H100, pero es que la idea es, una vez monte del Cortex 2, irse a 260, 270.000, es decir, más de doblar y estamos hablando de doblar en el mismo año, ¿vale? Así que esto lo podrían hacer incluso a finales del primer semestre de 2026 y doblar la capacidad de computación a Tesla le puede suponer, pues obviamente, una ventaja competitiva muy grande de cara a seguir entrenando todos esos modelos de conducción autónoma. Entonces, ¿esto es exciting? Pues la verdad es que sí es exciting, ¿sabes? Es decir, es una cosa más que viene además relativamente pronto, en los próximos 3, 4, 5 meses, que puede estar muy bien para la empresa y ponerle a nivel competitivo muy por encima de los competidores, ¿vale? Y esto es un Cortex, o sea, lo que se llama un Cortex no tiene más misterio que es ir poniendo ahí todos estos chips y todos estos módulos gigantes y poner uno tras otro, tras otro, tras otro, ¿vale? Pero es que no se quedan ahí, porque estamos hablando de toda esta parte de ese tipo de hardware, pero hay un hardware que es fundamental, que son los chips,
¿vale? Y como no podía ser de otra manera, Tesla quiere producir o al menos diseñar sus propios chips, ¿vale? Entonces, es muy importante, sobre todo este diseño que han presentado, el i5, ¿vale? Es el nuevo chip flagship, la bandera de Tesla. Lo diseñan ellos, lo produce Samsung, ¿vale? Nos quedamos con la idea. Samsung es quien va a producir estos chips con un diseño que hacen ellos internamente, ¿vale? Entonces, lo que Tesla avanzó respecto al desarrollo de estos chips, tanto el i5 como están hablando del i6, es que diseño interno, diseño totalmente cubriendo sus necesidades y la producción de estos chips, especialmente el i5, que es del que más sabemos, empezaría en 2027. Entonces, ni siquiera es para este año, fijaros que estamos al inicio del año, sino que sería ya para 2027. Pero claro, volvemos a ese punto de hype que siempre da Tesla. Fijaros, el i5 respecto al i4 dicen que va a mejorar 50 veces el rendimiento. Es decir, no hablamos de una mejora de un 50%, no hablamos de mejorar 1, 2, 3, 4 veces el rendimiento, sino 50, ¿vale? Para entendernos, aunque no sea exactamente así, sería que donde pones 50 chips i4, si los pusieras juntos, sería lo que te podría hacer un i5. ¿Vale? Simplemente como idea, que no es exactamente así. A ver si me viene algún hater de los chips a ponerme un comentario de vaya burrada que has soltado, pero bueno, que dejen el comentario que nos ayuda igual, ¿vale? Así que eso se basa en incrementar 10 veces hasta 10 veces la computación y 9 veces la parte de capacidad de memoria. Así que viene un pedazo de chip de camino y vamos a ver si lo pueden traer en tiempo y forma, ¿vale? Más cositas. La parte del FSD. ¿Qué es el FSD? El FSD es la asistencia a la conducción que tiene Tesla, que obviamente lo que están trabajando está tan avanzado que ya en muchos sitios puede ser una conducción totalmente autónoma y de hecho eso es lo que buscan en los robotaxis, ¿verdad? Lo que buscan en los robotaxis es precisamente, y ya están diseñados, para que no haya ningún tipo de conductor en el taxi, ¿vale? Así que respecto a la mejora continua, fijaros, la clave aquí es la información que tú tienes para entrenar y fijaros cómo esa información va subiendo y crece de forma exponencial, ¿vale? Y estamos hablando que ahora esto no sé, creo que son en millones de millas, más de 7 millones, ¿vale? Entonces, al final, una de las ventajas de Tesla que yo siempre he dicho y he defendido, y lo he defendido respecto a Waymo, por ejemplo, es que tienen tanto acceso a información real sobre conducción, donde además pones todo ese córtex que están haciendo para poder computar toda esa información que reciben, que yo creo que tienen una ventaja competitiva muy, muy grande respecto a otros sistemas de conducción autónoma, ¿vale? Así que, nada, funciones avanzadas en las que han trabajado, la de localizar una plaza libre de parking y aparcar. En plan, te deja, por ejemplo, en el supermercado, te deja en la puerta y luego el coche se va y aparca solo, ¿no? Y dice que la flota, lo que hablaba de los datos, ¿no? Que recopila el equivalente a más de 500 años de conducción diaria. O sea, lo que se conduce, no sé si es en el mundo en un día, pues ya recopilan el equivalente a 500 años de esa conducción, ¿vale? El robotaxi, ¿vale? Robotaxis en Austin, las pruebas sin conductor empezaron en diciembre y en enero se va a ir retirando poco a poco el conductor que está ahí pendiente de, ostras, que no se vaya el coche para ningún lado, ¿vale? Entonces, eso al final es un tema de normativa, parece que en esa zona de Austin se lo han aprobado y a partir de enero irán poco a poco quitándolo, ¿vale? San Francisco, toda la parte de la Bay Area que se llama, el servicio ya lo tienen en el aeropuerto de San José y tienen planes para desarrollarse y ponerlo en otros aeropuertos, ¿vale? La app, ya han quitado la lista de espera, ya te puedes bajar la app y tienes acceso inmediato en todas esas zonas donde atienden, donde tienen los coches. Y hay distintas actualizaciones, como poner Grok para navegar, le puedes ir preguntando cosas a Grok, Tesla Photo Booth, que puedes ir haciendo fotos, tienes mapas del Supercharger, tienes una alerta de si te dejas el teléfono en el coche, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí lo importante es cómo van a escalar ese robotaxi. Y nuevamente, cosas que nos vienen en el primer semestre del año, del 2026. Fijaros, toda la parte de San Francisco siguen con un conductor, ¿vale? Recogiendo información, se lo piden por regulación. En Austin ya están empezando a quitar el conductor y van a empezar a funcionar en Dallas, en Houston,
Phoenix, Miami, Orlando, Tampa y Las Vegas. Todo eso en este primer semestre de 2026, ¿vale? Así que la escalabilidad y el poner esto ya en un tamaño bastante relevante va a darse, o se supone en base, si cumplieran sus límites temporales que se ponen, este primer semestre. Es decir, vamos a ir viendo ya unos números relevantes respecto a la venta de este robotaxi y a poder poner más en papel y más en la realidad esta potencial subida o crecimiento, que para mí este es quizás el producto que yo creo, no sé si a largo plazo, te hablo a 30 años, será el producto más importante de los que están empezando a desarrollar ahora, pero desde luego yo diría que a corto plazo, pongamos a un plazo de 5 años desde aquí, yo creo que es el que más valoración a nivel bursátil les puede dar. Yo la verdad es que soy muy optimista con el robotaxi, yo creo que lo van a petar. Luego la gente me acusa de cosas o me dice cosas. No creo que vaya a ser un monopolio, no creo que vaya a estar solo Tesla, pero sí que creo que Tesla va a ser uno de los ganadores y uno de los principales players, pongamos dentro de 5 años, con sus robotaxis, y que además, como siempre os dije, van a tener una ventaja competitiva en precios muy grande que no puede tener Uber, que no puede tener Waymo, etcétera, ¿vale? Pero bueno, el tiempo dará y quitará razones. No nos quedamos ahí porque tenemos la parte de xAI, ¿vale? Que sabéis que es una empresa de Elon Musk, donde está sobre todo también la parte de Grok, por la parte de X, de Twitter y demás. Pero es que me pareció muy relevante esto que comentan, que el 16 de enero de 2026 Tesla acordó invertir 2.000 millones de dólares en acciones preferentes serie E. Las series ya sabes que van por letras, pues esta es como la quinta serie. La serie E de xAI dentro de su ronda de financiación pública, ¿vale? Esto está alineado con su master plan, la parte 4, porque Tesla lo que busca es llevar la inteligencia artificial al mundo físico, los coches que nos conduzcan solos, mientras que obviamente xAI está desarrollando productos digitales de inteligencia artificial como su modelo Grok, ¿vale? Entonces, no es solo una inversión de 2.000 millones, sino que hay un acuerdo marco de colaboración para ver sinergias en proyectos de inteligencia artificial, haciendo más fuerte aún la relación que ya tienen, ¿vale? Esto me parece muy, muy bueno. Hay una cosa importante, que obviamente como Elon Musk quiere hacer las cosas lo más claras posibles y que nadie le acuse de que, ostras, Tesla tiene preferencia para entrar en xAI, etcétera, él ha entrado al mismo precio que todo el mundo en la serie E. Es decir, en ese sentido son muy transparentes y, ojo, no olvidemos que Elon Musk está mirando de sacar toda la parte de los cohetes. Starship se llama SpaceX, ¿vale? Starship se llama el modelo del cohete. SpaceX, sacarlo a bolsa, y hay rumores de fusionar incluso parte de xAI, meterlo en SpaceX y todo eso sacarlo a bolsa. Entonces, la verdad es que eso puede ser muy relevante porque yo creo que estos 2.000 millones de la serie E del 16 de enero, a mí no me extrañaría que pronto valgan 4 o 5.000 millones. Así que yo creo que puede ser una inversión muy buena por parte de Tesla, ¿vale? Bien, entonces, hasta aquí dejamos toda esa parte del hype, por así decirlo, que yo creo que es mucho y yo creo que está fundado. Antes de nada, para mí la empresa no vale 1,4 trillones, creo que está hinchada, pero tampoco soy de esos que van a coger lo que gana este año y multiplicar por un per 20 y decir que vale eso, porque seamos sinceros, la empresa hace muchas cosas, está a la vanguardia de la innovación y potencialmente tiene unas call options en tantos productos que pueden tener un TAM gigante, que tampoco nos pasemos de nazis del value, ¿vale? Así que eso tengámoslo claro. Es decir, entre decir que vale 100.000 millones de euros o de dólares y 1,4 trillones, pues yo estoy un poco en el punto medio, ¿vale? Por aclarar. El balance, pues vamos a ir revisando el balance. Fijaros que a nivel caja tienen una barbaridad, obviamente pueden gastar un poco lo que quieran, 44.000 millones nada menos que de caja. Una de las cosas que hay que mirar, por ejemplo, en una marca como estas de coches, es el balance, el inventario. Y fijaros que el inventario hace 6 meses preocupaba un poco porque se puso en 14.570 millones y siempre hay ese punto de, bueno, produce muchos coches, pero no los vende, ¿vale? Pero bajó a 12.200 millones 3 meses después y ahora se mantiene constante en esos números, ¿vale?
Luego la parte de digital assets, ¿vale? Que como vemos aquí, estos son los bitcoins, ¿vale? Entonces, fijaros, los bitcoins en el balance es lo que os digo, lo tienen que poner a precio de mercado del día de cierre del trimestre. Entonces, por eso veis estas variaciones. No es que vaya comprando y vendiendo y comprando y vendiendo, sino que conforme va variando el precio del bitcoin, pues vemos esos cambios, ¿vale? Y acordaros de aquello que os dije de esos 200 y pico millones, los veis aquí, ¿no? En balance estaba puesto como 1.315 millones a 30 de septiembre y fijaros que ahora son 1.000 millones a 31 de diciembre, ¿vale? Así que nada, aquí es más o menos lo más relevante. Es una empresa con mucho equity, es decir, es una empresa que está muy bien capitalizada. Fijaros que los activos totales son 137, prácticamente 138.000 millones y los pasivos son 55.000. Es decir, estamos hablando de un equity de más de 82.000 millones de dólares. La empresa está muy bien capitalizada y una empresa muy bien capitalizada como esta lo que te permite es precisamente poder invertir mucho en productos a futuro, que es lo que están haciendo, ¿no? Vale, vamos por la parte del cash flow, que lo ponen trimestral, que me gusta mucho, que hay empresas que, por ejemplo, si estás en el cuarto trimestre te ponen los 12 meses, pero a mí me gusta verlo de forma trimestral. Venimos de un net income flojo, como vimos, por estas cosas de entre el gap y el not gap, estas cosas que restaban, de 856 millones. Y aquí este tema que me preocupa, lo que os comenté, fijaros, 954 millones del stock-based compensation, la verdad es que se les ha ido un poco la olla, venían en un margen de 600 millones bajos, 600 millones por aquí, irse a 900, meter más de un 50% en un trimestre me parece una locura y es algo, ahora es en mi lista de preocupaciones de Tesla, esta es una de las que me añado a mirar en los próximos trimestres, ¿vale? Luego otra cosa que me gusta mirar es que con el CAPEX son prácticamente como un reloj, ¿vale? Si miras los trimestres anteriores, siempre suele ser una media de unos 2.500 millones que se gastan y fijaros que están nuevamente en esos niveles, ¿vale? En este caso, en este trimestre, se han gastado 2.400 millones de dólares en CAPEX, es decir, anualizado, más o menos se están gastando unos 10.000 millones en CAPEX, que no es poco, ¿vale? Bien. Y luego aquí vemos el cash flow operativo y el free cash flow, cómo se desarrolla en los distintos trimestres. Esta gráfica es de ellos te la dan, ¿vale? Vemos ese cash flow operativo, cómo iba en una tendencia muy buena, de repente aquí se despeña en el primer trimestre de 2024, sigue la tendencia y ahora estamos aquí. Es decir, es un cash flow operativo bueno, pero está lejos del de hace un trimestre, ¿vale? Y respecto al free cash flow, bien, volvemos positivo, aquí tuvimos un par de trimestres muy flojos, pero también lejos del trimestre anterior, que la verdad es que fue un trimestre que a nivel números fue muy, muy bueno, ¿vale? Y respecto al net income y el adjusted EBITDA, pues ya lo veis, ¿vale? Sí que es verdad que el adjusted EBITDA, como es más arriba en la línea de pérdidas y ganancias, si lo veis es como más estable, pero tampoco veis que hay una tendencia a subir sin parar en ese adjusted EBITDA, ¿vale? Entonces, los números son lo que son. Aquí la empresa a día de hoy no está demostrando un crecimiento, ¿vale? Pero, nuevamente digo, está soportado por todo ese crecimiento que se supone que va a venir con todos esos cambios y mejoras tecnológicas y meterse en otros productos, ¿vale? Entonces, esta noticia me pareció, al principio no me la creía, ¿eh? No me la creía porque se me hacía raro, pero básicamente Tesla, Elon Musk confirmó que Tesla dejará de producir los modelos S y X. No olvidamos que antes de que llegara el I, antes de que llegara el Model 3, el modelo S fue con lo que empezaron a hacerse famosos. Es un coche que hecho hace 15 años era la leche, ¿vale? Lo bien hecho que estaba. Luego sacaron el X. A mí el X personalmente no me gustaba tanto. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que una vez llegó el Model 3 y el Model Y, no olvidemos que la idea que tiene Elon Musk en mente no era hacer coches lujosos, sino que era hacer coches para todos los públicos. Entonces, él lo que quería prefería vender 2 millones de coches del Model 3 y del Model Y que vender 100 o 200.000 del Model S y el Model X, aunque tuvieran mejores márgenes, etcétera. Entonces, al final especialmente el Model S, pero también el X,
eran modelos muy, muy maduros y yo creo que estaba en el punto de que tenían que hacer una inversión grande en hacer un refresh muy potente de ambos modelos y lo que han visto es que las ventas bajaban mucho y que ese espacio en fábrica les podía venir bien para otras cosas. Entonces, lo que hicieron es básicamente, vale, vamos a ahorrarnos todo el CAPEX de hacer un refreshment en el Model S y en el Model X, estamos produciendo unos 40.000 cuando la línea es para más de 100.000, no la estamos aprovechando, pues han tomado la decisión. Yo creo que desde un punto de vista económico tiene todo el sentido del mundo, pero desde un punto de vista emocional, por decirlo así, la verdad es que es una decisión, al menos para mí, que me parece difícil. Model S y Model X se van a dejar de producir. ¿Y qué vamos a producir en esa línea en Fremont, en California? Robots, ¿vale? Entonces, los robots humanoides que dijimos, estos Optimus, se van a producir en la línea. Obviamente la tienen que adaptar completamente, pero en todas las instalaciones donde se producían los Model S y Model X de Tesla, ¿vale? Así que noticia que a mí me parece muy, muy relevante, ¿vale? Vale, ahora vamos a lo que yo llamé el guidance, no guidance. Es un guidance, no guidance. Porque fijaros, no se habla, es un guidance donde se suelen dar números, lo veremos luego, de hecho, la comparativa con el de Microsoft, veréis la enorme diferencia, y no dan absolutamente ningún número, ¿vale? Entonces, te dicen guidance en volumen, ¿vale? Estamos centrados en la utilización máxima de la capacidad de nuestras fábricas, ¿vale? Bien, en general todo el mundo está centrado en eso, ¿vale? Y dice, los envíos serán impactados por la demanda agregada de nuestros productos, ¿vale? Obviamente te tienen que comprar las cosas para que las envíes, me refiero, es no decir nada, ¿vale? La parte de caja, dicen, manejaremos el negocio o gestionaremos el negocio para asegurar que tenemos un balance sheet fuerte, manteniendo suficiente liquidez para invertir en nuestros productos, los productos que queremos y la expansión de las distintas plantas, etcétera. Vale, obviamente la caja la tienes para eso, nuevamente no decir nada. Profit, el beneficio. Mientras continuamos ejecutando las innovaciones para reducir el coste de las manufacturas y de las operaciones, esperamos que los beneficios de nuestros productos de hardware sean acompañados por la aceleración de la inteligencia artificial, el software y los robotaxis. Nuevamente, no decir nada. Producto, continuamos la evolución y el aumento de la línea de productos que tenemos con un foco en el coste, en la escala y en la futura monetización a través de servicios usando nuestro software de inteligencia artificial. Nuevamente, no decir nada. Y lo único que dicen algo, pero no es un guidance, pero por lo menos dicen algo, dicen el Cybercab, el Tesla Semi, es decir, el camión, el Megapack 3, van en tiempo y forma para producción en volumen en 2026, ¿vale? Y la primera generación de productos de Optimus está siendo instalada en anticipación o para adelantarnos a la producción en un tamaño grande, en un volumen grande, ¿vale? Entonces, esto es patético. O sea, me parece muy bien que quieras contar todas estas cosas, pero di que no das guidance y ya está, porque dar un guidance sin ningún tipo de número es sencillamente ridículo, pero bueno. Vale, llegamos a nuestro momento ticker, ¿vale? Momento ticker, que yo ahora soy un junkie del ticker que no paro de usarlo. Mira que hace un tiempo no lo usaba mucho y he empezado y es tan fácil de usar una vez te acostumbras, te da tantísima información en tan poco tiempo que ahora cualquier empresa de la que me hablan que esté interesante, directamente lo que hago es pasarla por ticker, veo los números y si me interesa ya voy a mirar al Investor Relations de la empresa, ¿vale? Entonces, importante antes de empezar, código Momentum 15, ¿vale? Con el código Momentum 15 tienes nada menos que un 15% de descuento al contratar los servicios de ticker. Y, importante, para la gente de Momentum del club, tienen un descuento que no es del 15%, sino que es del 25%. ¿Vale? Es decir, una cuarta parte, la gente del club lo tienen gratis, se les quita ese precio con el código del club. Lo único que tienes que hacer es, me escribes por algún lado, me escribes en X, me escribes en Discord, un email a info@momentum.financial y me pedís, la gente del club, ese código especial del 25%, ¿vale?
Con todo esto empezamos. Entonces, vamos a empezar con Tesla. Este es el precio de la acción. Fijaros que está prácticamente en máximos. Es una acción que tiene una volatilidad de la leche. Se ve, fijaros en estas bajadas, cuando cae de forma muy vertical. Sobre todo esta caída aquí se fue de 300 a prácticamente 100. Estamos hablando de una bajada de un 60% que la hizo en 4 o 5 meses. Pero luego las subidas a veces son igualmente muy, muy verticales, ¿vale? Estamos en un punto donde la empresa prácticamente está en máximos de valoración. Y fijaros, quien haya comprado en 2019 a $15, prácticamente aquí estuvo a 500, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de la subida, estamos hablando de un 30 bagger prácticamente sobre el precio actual, 30 bagger en 6 años y poco, ¿vale? O sea, una cosa, un crecimiento el que ha tenido Tesla impresionante. Y aquí vemos el market cap, la capitalización. Yo pensaba que estaban en 1,4 trillones, perdona, pero claro, con la subida están probablemente en 1,6. Me parece una barbaridad y me parece... El problema aquí es que con 1,6 trillones, 1,6 millones de millones, lo que el mercado realmente está descontando, para mí, mi opinión, es que todas las cosas que os presenté antes, todas van bien. Es que el problema para mí es que está tan cara, está a una valoración tan alta, que el mercado ya descuenta el éxito de todo. Es decir, podría salir todo bien en 5 o 6 años. Todo lo que tienen ahora lo petan con todo y me dices, ¿cuánto tiene que valer la empresa? Pues igual tiene que valer 1,5 trillones en 6 años yendo todo lo anterior bien. Entonces, a mí me parece que las expectativas son demasiado altas, personalmente. Vale, vamos a ver la parte de ingresos, la parte de beneficio bruto y beneficio operativo, ¿vale? Entonces, empezamos con los ingresos y la verdad es que éxito absoluto. Fijaros, han pasado de estos 1.100 millones en 2016, cómo crece, prácticamente en 2020 ya estaban en unos 6.000 millones, cómo sigue creciendo, en 2022 estaban en 24.000 millones y actualmente están en estos 27, 28.000 millones de ingresos. Entonces, no es casualidad que esto se haya multiplicado por 30, ¿vale? De hecho, si veis los números aquí, en el mismo tiempo que la acción se multiplicó por 30 veces, los ingresos se han multiplicado por 25 veces. Es decir, las cosas tampoco pasan porque sí, ¿vale? Tiene sentido. Beneficio bruto, fijaros, en 2016 nuevamente estamos hablando de un multiplicar por 20 veces, por cierto, desde aquí hasta aquí, ¿vale? Entonces, apenas ganaban dinero, un beneficio bruto de 250 millones aquí, que esto les llevaba a pérdidas, luego lo veremos, a pérdidas en toda esta época, para ya crecer y entrar en este entorno de los 5.000 millones de beneficio bruto. Claro, también hay una cosa importante que fijaros, que se ve en la anterior también, desde 2021-22, que aquí estaban dando unos números brutales. Claro, mucha gente igual lo que esperaba es que esto siguiera así hacia arriba, pero la realidad es que no sigue hacia arriba porque con lo que ganan dinero hoy es con los coches y los coches no han seguido hacia arriba, ¿vale? Entonces, eso tan cierto es decir que esto ha sido una pasada como decir que de aquí a aquí estoy seguro que mucha gente esperaba bastante más, yo incluido, ¿vale? Y el beneficio operativo, fijaros lo que os decía, ya en el operativo todo esto estaba en negativo, cuenta o llegan en 2019 a entrar de forma positiva ya de una forma constante y crecen hasta casi estos 4.000 millones de beneficio operativo, pero actualmente están en unos números más bajos. Es decir, entre que están vendiendo menos coches y tampoco los márgenes se están expandiendo a lo bestia, obviamente esto se ve reflejado en ese beneficio operativo en la parte baja de los resultados de pérdidas y ganancias. Así que aquí esto es un poco feo, ¿eh? Luego hablamos de Adobe, pero la de Adobe toda sube para arriba, ¿eh? Las cosas como son. Vale, la parte del inventario que os dije que era muy importante. Obviamente, conforme vendes muchos más coches, el inventario sube, ¿vale? Eso es inevitable. La cosa es que aquí lo que hay que mirar es que el inventario no suba en porcentaje mucho más que lo que suben las ventas, ¿vale? Entonces, este inventario, conforme aquí subieron las ventas a lo bestia, también subió el inventario a lo bestia y sí que es verdad que ahora mismo más o menos se mantiene en este nivel de unos 12.000 millones, que yo creo que es ya el nivel para las ventas que tienen más o menos constante con el que va a trabajar Tesla. Bueno, sí que es verdad que quizás aquí en algún punto baja un poco
porque, claro, cuando dejen de producir el Model S y el Model X, eso se lo tendrán que sacar en un punto de inventario los que les queden, ¿vale? La parte del CAPEX que os decía antes, ¿vale? Y veis cómo en este punto se pusieron a gastarse estos 2.000, 2.500, 2.500, 2.000. Este trimestre gastaron mucho para luego bajar 2 después. Entonces es una media de lo que os digo. Más o menos están gastando de media unos 10.000 millones de dólares en CAPEX al año, que para el dinero que genera Tesla es una barbaridad. Es prácticamente todo lo que generan se lo lleva el CAPEX, ¿no? Entonces, yo fui muy crítico el otro día con Meta por la barbaridad de CAPEX que se están gastando, pero claro, sí que es verdad que para mí, siendo sinceros, no es lo mismo el CAPEX que se gasta Tesla en los productos que vemos, especialmente ser robotaxi, toda la parte del FSD, etcétera, que gastárselo en poner data centers porque necesito más computación, más computación, más computación, que de momento es lo que está haciendo Meta y no solo Meta, también lo está haciendo Microsoft, lo veremos luego, ¿vale? Bien, para ir terminando, el tema de los márgenes brutos, el margen EBITDA y margen sobre beneficios. Vale, pues vemos estos márgenes brutos que están en el entorno del 20%, 17-20%, que claro, aquí el problema es, ¿qué es Tesla? ¿Tesla es una marca de vehículos? Pues si es una marca de vehículos, estos márgenes son la leche, ¿vale? No, es que Tesla lo tienes que evaluar como marca tecnológica. Pues estos márgenes son muy malos, ¿vale? ¿Qué es para mí Tesla? Pues una mezcla entre una cosa y otra. Es decir, ya no solo vehículos, también cuando saquen el Optimus, una mezcla entre crear hardware y crear software, ¿vale? Es una cosa intermedia. Entonces, de ahí que tenga precisamente unos márgenes intermedios entre el software y las empresas de hardware, ¿vale? Entonces, vemos estos niveles del 20 como es un nivel muy bueno respecto a de dónde venían, pero ya los hemos tenido mucho más altos, y el margen EBITDA en un 11%, tienen una capacidad grande para subir, yo diría por lo menos hasta un 15%, y ese margen sobre beneficio que ahora mismo está en un nivel bastante bajo, en el entorno del 4%, ¿vale? El retorno tanto sobre activos como sobre capital invertido, retorno sobre activos mediocre, ¿vale? Está en un 2%, está en unos niveles de retorno sobre sus propios activos muy, muy bajos y además con una tendencia alarmantemente a la baja, así que por este lado mal. Y retorno sobre el capital invertido muy bajo y con una tendencia alarmantemente a la baja desde estos niveles del pasado. Es decir, que sobre el capital invertido esté sacando unos retornos actualmente del 2%, el 4%, el 7%, son niveles muy bajos para Tesla. Pero claro, el problema es que Tesla no está invirtiendo en cosas a ciclo corto, está invirtiendo en cosas donde hoy mete mucho dinero y quizás no empieza a generar ese dinero hasta dentro de 5 o 6 o 7 años, ¿vale? Entonces, para ser justos, eso es verdad que se puede dar incluso lo contrario, que haya un punto donde esto crezca mucho y no porque el dinero que inviertes en ese momento te da mucha rentabilidad, sino porque el dinero que invertiste en el pasado empieza a disparar los ingresos de la empresa, ¿vale? Pero bueno, los números aquí a día de hoy no son buenos. Vale, vamos a ver valoración de Tesla, que aquí es donde mucha gente se pone las manos en la cabeza, ¿no? Entonces, empezamos con precio-ventas, ¿vale? ¿Cuántas veces el precio respecto a las ventas de la empresa? Y fijaros que estamos actualmente en 15 veces y media, ¿vale? Cuando el mínimo que tuvieron, el mínimo fue 1,54 veces. Fijaros aquí en este punto, 1,54 veces y el último es 10 veces más, con un máximo de 19 veces. Es decir, entre máximo y mínimo fueron unas 10-15 veces, ¿vale? Entonces, la media es 8,83 veces, actualmente estamos al doble. Estamos con una valoración que incluso dentro de la media de Tesla es muy alta, ¿vale? El PER, ¿vale? Entonces, el PER, fijaros, aquí era gigante porque la empresa prácticamente no ganaba dinero, luego se desplomó, claro, aquí venía de 1.000 y pico veces, pero por eso no me gusta el PER, porque si es una empresa que prácticamente no tiene beneficios, el PER no tiene sentido más que para decir 1.700 veces, qué burrada. Bueno, qué burrada no, la empresa tiene una línea por la que ellos creen o ellos estiman y sus accionistas que invierten en la empresa también que va a llegar a beneficios. Entonces no tiene sentido mirar el PER en ese momento, ¿no? Y de hecho la prueba es que luego se hundió y la empresa no es precisamente porque la empresa se hundiera, que sí que hubo momentos que bajara, pero porque realmente empezó a generar mucho dinero a nivel beneficios, ¿no? Entonces, aún así,
No me enrollo. Per último, 400 veces, ¿vale? Obviamente está a un PER disparatado porque la empresa no está dando un beneficio neto muy grande respecto a lo que dio en el pasado y obviamente respecto a la capitalización que tiene, ¿vale? Lo más bajo que tuvo fueron 33 veces, lo más alto 1.700 veces que vemos por aquí y su media son 284. Entonces, esto a mí para lo que me sirve, independientemente del PER 400, que para mí no sirve para nada, es para ver que incluso sobre su media nuevamente está con una valoración exigente, ¿vale? EV/EBITDA, ¿vale? EV/EBITDA un poco lo mismo. La media son 84 veces y estamos a 146 veces. Nuevamente estamos en un punto bastante exigente de valoración, ¿vale? Con esto acabamos Tesla. 1 hora de reloj. Llevamos 1 hora y 6 segundos. O sea, he hecho 1 hora de reloj hablando de Tesla. Dejarnos un like, que ya veis que poca gente os da 1 hora para analizar una empresa, los resultados, ni siquiera es traer una tesis, ¿vale? Antes de pasar a Microsoft, importante, para aquellos que estén buscando un broker, para aquellos que estén en Interactive Brokers y quieren unas condiciones mejores, para aquellos que están en un broker un poco regulero y quieren irse a un gran broker, tenemos Mexen, ¿vale? Entonces, ¿qué es Mexen? Mexen utiliza toda la tecnología, toda la estructura, todo de Interactive Brokers, lo mismo porque son de hecho un introducer broker que se llama de Interactive, ¿vale? Entonces, básicamente, con toda la tecnología y el logo de Mexen, y me preguntarás, ¿por qué cambiarme a Mexen? Bueno, para empezar, tenéis de mercado en Europa, ¿vale? En Europa, mejores precios que el propio Interactive Brokers. Mismos precios en Estados Unidos, mismos precios en Hong Kong y ahora, que es nuevo, y además esto es solo para Momentum, tanto lo de Hong Kong como lo que os voy a decir ahora, mejores precios en opciones que el propio Interactive Brokers, ¿vale? Ya solo con eso te querrías cambiar, pero es que encima te dan, a través de Autodeclaro, te dan utilizar básicamente Autodeclaro gratis para hacer la declaración de la renta e incluso si tienes más de 50.000 euros en la cuenta, también el 720 de forma gratuita. Y esto es importante. Si tú abres la cuenta con Mexen y tienes acceso, tienes que tener un mínimo de 2.000 euros en cuenta para que te den lo de Autodeclaro, no te lo hacen solo con la cuenta de Mexen, sino con todas las que tengas, ¿vale? Eso es un punto importante. Luego, la atención al cliente es en español, que en Interactive Brokers es en inglés, y encima hay una oferta donde te devuelven hasta 250 euros en comisiones que te gastes hasta el 31 de marzo, ¿vale? Así que es una oferta brutal, son muchas cosas, utilizas la mejor tecnología que es la Interactive Brokers, tienes incluso mejores precios que Interactive Brokers, atención al cliente en español, tienes Autodeclaro para hacer la declaración de la renta gratis y te devuelven hasta 250 euros en comisiones. Entonces, ¿cómo te abres una cuenta en Interactive Brokers para tener todo esto? Que esto es todo bajo Momentum, ojo, ¿vale? Pues muy fácil. Lo que tienes que hacer es abrirte la cuenta normal y corriente, o puedes utilizar si quieres el enlace que tenemos en la propia descripción, pero si no, te la abres normal y nos escribes un email a info@momentum.financial y dices, oye, Capi, me ha abierto una cuenta en Mexen, mi UNumber es este, ¿vale? Tu número personal de la cuenta y con eso yo aviso a Mexen y ellos te ponen bajo nuestro paraguas, ¿vale? Entonces, eso es lo único que tienes que hacer. Recuerda, info@momentum.financial, me das el UNumber y nosotros nos encargamos de todo, ¿vale? Microsoft. Voy a tomar un buchito de agua y seguimos, ¿eh? Vale, pues vamos con Microsoft, que se ha metido una castaña brutal. Creo que bajó un 10%. No lo puse. Ahora me he dado cuenta que no puse la gráfica, que sabéis que siempre la puedo poner como reacciona al mercado, pero creo que bajó un 10%. Es decir, y creo que llegó a bajar, no sé si un 15 o un 20%. Los resultados de Microsoft no gustaron al mercado en absoluto. Creo que el mercado tiene razón y os voy a explicar por qué. Además, me llama la atención porque los resultados del trimestre anterior habían sido muy buenos y, sin embargo, estos me han parecido muy flojos, ¿vale? Este es su señor CEO, que me cae muy bien este señor y es más listo que un ratón colorado, que dicen por el sur, ¿vale? Entonces,
Vamos con los resultados. La parte de productividad, que es pues básicamente el Word, el Excel, etcétera, etcétera, todo este tipo de cosas, más alguna otra cosa. La parte del cloud y More Personal Computing, donde está LinkedIn, está Xbox con las videoconsolas, etcétera, ¿vale? Eso para situaros. Entonces, la parte de productividad, 34.000 millones y crece al 16%, ¿vale? La parte del cloud, que esta sí que va genial, crece al 29%, esto va como un cañón. Fijaros que probablemente en el próximo trimestre, si no es en el próximo trimestre, en 2, el cloud va a ser ya lo que más dinero genere. Esto lo piensas hace 3, 4 años, cuando probablemente el cloud estaba haciendo, no sé, 1.000, 2.000, 3.000 millones por trimestre y no te lo crees, ¿vale? Entonces el cloud sí que va muy, muy bien. Y la parte de More Personal Computing que va regulera, ¿vale? Es la menos importante, pero fijaros que incluso decrece en este trimestre. Entonces, con todo esto llegamos a 81.000 millones de ingresos. Repito, 81.000 millones de ingresos, que es una absoluta barbaridad. O sea, lo de esta empresa es increíble. El cost of revenue les crece al 19%, entonces llegas a un beneficio bruto de 55.000 millones. Si seguimos bajando, los gastos operativos, la verdad es que aquí muy bien, suben apenas al 5%, ¿vale? Cuando les suben los ingresos al 17%, hace que el beneficio operativo sean 38.000 millones, creciendo al 21%, ¿vale? Entonces, este net income, lo vemos aquí, 38.000 millones, crece al 60%, aquí está un poco trucado, ya os lo enseñaré luego también. Por eso realmente el operativo aquí es más fiable que el final, ¿vale? Tú pensar que pensar una cosa, del operativo al net income, al beneficio neto después de impuestos, incluso sube cuando tienes que meter los impuestos, ¿vale? Eso es por un tema contable que veremos luego. Entonces, a ver, los resultados de primera crecen al 21%, parecen muy buenos y realmente son muy buenos. Es decir, la empresa crece al 21%, esa es la realidad en este trimestre. ¿Cuál es el problema? El problema es el guidance que dieron para el próximo trimestre y sobre todo la secuencia con los trimestres anteriores. Es decir, sí que es verdad que respecto a hace un año crecemos, pero ya estamos con unos trimestres, el anterior, hace 2, bastante altos y realmente no se está viendo una continuación del crecimiento, sino que lo que se está viendo es que se queda en unos niveles muy similares, ¿vale? Entonces, de hecho, voy a apuntarme aquí números porque nos va a servir para el guidance, ¿vale? Los voy a apuntar. Entonces, que son el de revenue, que son 81.300 millones, el de operating expenses, que son 17.000, el del gross margin, 55.000 y operating income, que son 38.000. Y por si acaso creo que tienen el del cost of revenue, lo voy a poner también, ¿vale? Cost of revenue, 26.000 millones, vale. Pues ya tenemos aquí esto, lo vamos a usar luego, ¿vale? Perfecto, seguimos. Aquí vemos el pérdidas y ganancias en más detalle y aquí es donde os voy a comentar por qué está un poco dopado la parte del net income. Hasta la parte del beneficio operativo está todo perfecto, ¿vale? Lo que hay es lo que hay. Vemos producto 16.000 millones, que es muy parecido a hace un año, pero la parte de servicios que crece mucho, ¿vale? Entonces eso nos da este revenue, un crecimiento muy grande, como vimos, respecto al año anterior. El cost of revenue, que está bastante en línea, no crece, pero no tanto. Y esta es la parte que a mí más me gusta a nivel gastos. Fijaros, el Research and Development crece en 500 millones, apenas crece el Sales and Marketing y apenas crecen los salarios de la parte de General and Administrative. Así que todos estos costes centrales, la verdad es que los tienen muy, muy bien atados en corto, que es lo que te hace que el Operating Income suba tanto, ¿vale? Y luego, fijaros, aquí el problema es que hay un Other Income Expense Net y nos dopa con 10.000 millones. Entonces, estos 10.000 millones es por poner a valor de mercado alguna de las inversiones que Microsoft tiene, ¿vale? Pero no es un income, es decir, no es algo que hayamos ingresado realmente. Por eso os digo que aquí en este punto estaba muy dopado. Y fijaros, claro, te suma 10.000 millones, que luego es justo lo que pagas de impuestos y por eso hace algo que estéticamente es raro, que es que el beneficio operativo sea el mismo que el net income, ¿vale?
Una vez explicado esto, vamos a ver por segmentos. Luego lo veremos también en detalle. Tengo una slide de cada uno de los segmentos, pero lo que vemos es beneficio operativo de la parte de Productivity and Business de 16.000 a 20.000 millones. Genial. El Cloud de 10.800 a 13.800. Brutal. More Personal Computing de 3.900 a 3.800. Mal, ¿vale? Para llevarnos a esos números totales. Luego está la parte del balance. En el balance lo único que quiero comentar es empresa súper bien capitalizada. Luego os lo voy a enseñar en una gráfica con el equity en detalle. Fijaros que cash and cash equivalents y demás, estamos hablando de 94.000 millones. Es una absoluta barbaridad. Y lo único que me gusta enseñar en el balance, en este caso de Microsoft, que también os lo enseñé en Meta el jueves, os recomiendo, por cierto, ese programa que estuvo muy bien. Yo traje resultados de Meta y de ASML, más todas las cosas que trae Ciprés, hubo salseo del bueno, así que os lo recomiendo, ¿vale? Entonces, ¿qué os enseñé en Meta? Fui al pasivo y fui a la parte de... ¿dónde lo tenemos? No, miento. Fui al activo y me puse a ver la parte de Property and Equipment. ¿Por qué? Porque tanto Meta como Microsoft están en modo comprar chips sin parar, haciendo data centers sin parar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso dónde se mete? Se mete en el activo, se activa en la parte de Property and Equipment. Y fijaros la subida. Estamos hablando, ojo, en 6 meses, del 30 de junio al 31 de diciembre, estamos hablando de subir en 55.000 millones de dólares la parte de Property and Equipment y llevarlo ya a un nivel brutal de 260.000 millones. Entonces, fijaros, tiene 665.000 millones de activos, donde 261.000 ya es más de un tercio, va camino a ser la mitad, es Property and Equipment, ¿vale? Claro, la gracia de estas empresas es que realmente Property and Equipment era una parte muy pequeña de todos sus activos, donde una parte muy grande, y con razón, porque eran las empresas más líderes en el mercado, era goodwill, eran intangibles, etcétera, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que aquí ya se ve una inversión redondeando en CAPEX, al menos en CAPEX por la parte de Property and Equipment, de 55.000 millones en 6 meses. Luego vamos a ver si cuadra con los números que os voy a traer del CAPEX, ¿vale? La parte del cash flow, ¿vale? Entonces aquí simplemente ver un stock-based compensation, 3.200 millones, muy razonable. Fijaros que no me gusta, porque Tesla tenía 900 millones, que es como un tercio de esto, pero claro, Tesla no genera la pasta que genera Microsoft, ¿vale? Entonces, Microsoft muy bien aquí. Fijaros lo que os dije, net recognized losses, gains on investments and derivatives, ¿vale? Esta parte es la que nos estaba dopando los resultados del otro lado. Pero ojo, que dije que igual eran no reconocidas, pero sí son reconocidas. Es decir, probablemente tenían algún tipo de inversión que vendieron y nos metió esas 10.000 millones. Entonces, para entenderlo, es una ganancia financiera. Invertiste a este nivel, vendiste a este y todo esto te lo quedas de beneficio, ¿vale? Importante ese punto. Y con eso llegas a un cash flow operativo de 35.000 millones, que es una pasada. Entonces, desde luego que hasta aquí yo no veo justificación para que la empresa bajara un 10%, incluso con picos que llegó a bajar más de un 15%, ¿vale? Hasta aquí no los hay, pero vamos a seguir. Y aquí viene el punto clave, el guidance para el próximo trimestre, ¿vale? Entonces, fijaros, vamos a empezar con la parte del beneficio, ¿vale? Y tengo aquí la chuleta que antes cogí, ¿vale? Entonces, ingresos de la empresa para el próximo trimestre, te dice entre 80,65 billion y 81,75. Vamos a coger un punto medio, por ejemplo, 81.300, que es más o menos el punto medio entre estos dos. ¿Sabéis lo que pasa? Que 81.300 millones ha sido el revenue de este trimestre. Entonces, ¿eso qué significa? Que sí, respecto a hace un año seguro que crecen, pero es que respecto al trimestre anterior estamos ingresando lo mismo. Ya para empezar, eso es mala cosa, ¿vale? Entonces, vamos con la parte de Productivity Business and Business Process. Este número no lo apunté, pero me acuerdo de memoria que eran 34.000 millones también. Entonces, lo que estás diciendo es que vas a ingresar lo mismo, ¿vale? La parte del cloud, 34.100, voy a ir atrás, vamos a verlo aquí. El cloud eran 32.900, ¿vale? Entonces, 34.200, el cloud sigue creciendo, ¿vale? Por el cloud vamos bien, pero el cloud secuencialmente
va a crecer a un ritmo probablemente de un 3-4%, ¿vale? Y More Personal Computing, que sigue bajando, creo que estaba en 13.000 y algo millones, sigue bajando. Entonces, básicamente lo que nos están diciendo que respecto a este trimestre, en el trimestre que viene, la parte del cloud va a crecer, la parte de productivity está plana y la parte de More Personal Computing va a decrecer, ¿vale? Trimestre a trimestre. Pero es que encima vamos a ver la parte de los costes, ¿vale? Entonces, cost of revenue, ¿vale? Cost of revenue dice 26.600, 26.800. Cojamos un punto medio, 26.700, ¿vale? El cost of revenue en este trimestre fueron 26.000 millones. Es decir, vamos a ingresar lo mismo, aquí lo vimos, ¿vale? Vamos a ingresar lo mismo, pero ya la parte del cost of revenue nos suben los costes 600 millones, ¿vale? Ahora vamos a ver los gastos operativos. Los gastos operativos son 17.800, 17.900, pongamos 17.850 millones. ¿Cuánto fueron los gastos operativos en este trimestre? 17.000. Entonces, a los 600 millones anteriores de gastos ya le estamos sumando aquí 850 más. Ya vamos unos 1.400 millones de gasto adicionales para los mismos ingresos, ¿vale? La effective tax rate, que será aproximadamente lo mismo. Entonces, al final lo que esto te está diciendo es que tanto el beneficio operativo como probablemente el neto, como probablemente el EBITDA, etcétera, del próximo trimestre van a ser peores que los de este trimestre. Entonces, claro, no crecer trimestre a trimestre en una empresa como Microsoft, no bueno. No bueno. Esto es así, ¿vale? Y aquí te dan unos números. La verdad es que me gusta mucho el guidance que dan en Microsoft, que esto es un guidance de verdad, porque te dan estas dos páginas y te lo dan con mucho detalle, ¿vale? Y fíjate palabras que vemos aquí que no nos gustan. Decline, y además esto es año sobre año, ni siquiera es sobre el trimestre anterior, que serían casi todos decline, salvo el cloud, ¿vale? Pero decline in low single digits. Decline in low single digits, decline in low teens, decline in mid single digits. No gusta, ¿vale? Entonces, esta es la principal razón por la que el mercado ha mandado la empresa a nivel cotización a la lona esta semana, ¿vale? CAPEX. Claro, el CAPEX en esta empresa es fundamental porque se están gastando mucho dinero, por eso es fundamental, ¿vale? Entonces, fijaros, veniendo de un entorno, que esto es parecido a Meta, ¿vale? Veniendo de un entorno de gastarse unos 22.000, 24.000 millones, ¿vale? Y ya hace 2 trimestres, coincidiendo con Meta también, todos a la vez, ya se han metido en una espiral donde suben de esos 24.000 millones a 35.000, ahora 37.000 millones, con la idea de gastar mucho más CAPEX, que por cierto, del CAPEX no dieron guidance, pero imaginaros lo que se van a gastar el año que viene. Pues si este último trimestre se gastaron 37.000 millones, pon que eso siga creciendo, se gastará parecido a Meta unos 160.000, 200.000 millones de dólares, ¿vale? Entonces, un CAPEX brutal y fijaros, la mayoría del CAPEX es en Property and Equipment, algo que vimos, ¿vale? 30.000 millones y 20.000 millones, 50.000 millones, acordaros que es más o menos lo que había subido eso que os enseñé en el balance en el activo, ¿vale? Así que eso, y fijaros, coger el cash operativo aquí, ¿vale? 35.000 millones, pero claro, te gastas 30.000 en Property and Equipment, el free cash flow que te queda muy bajo, ¿vale? Y esto mismo pasó hace un año, pero claro, con la diferencia de que venían de ganar 22.000 y se gastaban 15.000 en Property and Equipment, ¿vale? Entonces es como que ganan mucho más, pero también están gastando mucho más. A mí esto me parece, ya sabéis que yo no soy muy defensor de la carrera de la IA a nivel CAPEX y a veces me parece un poco carrera hacia ninguna parte, ¿vale? Para ir acabando, vamos a ver en detalle los segmentos, distintos segmentos, ¿vale? Entonces empezamos con la parte de Productivity and Business Process. Vemos ese crecimiento de 29.000 a 33.000, 34.000 millones, creciendo al 16%, ¿vale? La parte de Revenue y el Operating Income hasta 20.000 millones, creciendo al 22%, ¿vale? Entonces, aquí vemos todos esos números más o menos en detalle. Aquí te dan toda la tabla de los distintos... Ah, no, LinkedIn está aquí, por cierto, que os dije que estaba en lo otro, me equivoqué. LinkedIn está en la parte de Productivity y vemos esas tasas de crecimiento que tienen, ¿vale? Lo dejo aquí por si alguien quiere poner pause y leerlo en más detalle. Vamos a la que para mí es la joya de la corona, que es el cloud, ¿vale? Y vemos ese crecimiento secuencial de 25.000 millones, 26.000,
29.000, prácticamente 30.000, 31.000 y ya estamos en 33.000, ¿vale? Creciendo al 29% y lo mejor de todo es que generando un operating income muy bueno de casi 14.000. También he de decir que aquí una de las cosas que me he fijado es que si bien aquí estaba subiendo, especialmente, por ejemplo, de este trimestre, sube los ingresos en 3.000 millones y te sube en 1.000 el operating income. Muy bien, ¿vale? Aquí sube en 1.000 los ingresos y te sube en 1.300 el operating income, lo que significa que los márgenes han mejorado en ese trimestre. Pero aquí sí que es un poco preocupante que crecemos en 2.000 millones, ¿vale? 2.000 millones más de ingresos y solo crece el operating income en 500. Entonces, al final aquí los márgenes yo creo que respecto a esta subida se han deteriorado un poco, ¿vale? Pero aún así esto es claramente la joya de la corona a día de hoy de Microsoft, ¿vale? Y vemos aquí también nuevamente los números. Si lo queréis leer, le echáis un vistazo, os los dejo para eso. La parte de More Personal Computing, que esto no va bien, ¿vale? De 14.700, fijaros cómo baja. En este trimestre sube, pero claro, aquí están las Xbox y las consolas y estamos hablando del trimestre de Navidad. Obviamente, aquí yo creo que hay un poco de estacionalidad y es el trimestre más fuerte por el tema de los videojuegos, ¿vale? Y aún así estamos por debajo de hace un año, ¿vale? Así que en ese sentido la cosa está regular, ¿vale? Y aquí tenemos, fijaros esta parte de la Xbox, como bajadas del 5, incluso 6%, ¿vale? Entonces, esta parte de More Personal Computing, la verdad que va un poco regulera, ¿vale? Dejo nuevamente lo de Ticker porque vamos a entrar con Ticker en Microsoft. Acordaros, Momentum 15% de descuento y la gente del club que me escriba que tiene un descuento del 25%. Me mandáis un email a info@momentum.financial y solucionado, ¿vale? Entonces, aquí vemos la capitalización de la empresa, que es una absoluta barbaridad. Aquí estamos hablando, fijaros en este punto, en 29 de octubre llegó a tocar los 4 trillones, 4 millones de capitalización. Yo creo que en ese momento era la empresa más grande del mundo, luego le sobrepasó Nvidia, ¿vale? Entonces, fijaros esta bajada que ya se ve con la bajada de esta semana y fijaros, esto es una bajada en un día y mirad lo que se ve en la gráfica. Probablemente perdiera como 200 o 300.000 millones de market cap en un día. Bestial, ¿vale? Entonces, ahora mismo estamos por encima de los 3, ponle unos 3,3 trillones desde esos máximos de 4 trillones. Pero ojo, que al mercado no han gustado, vamos a ver si no hay una corrección más profunda en Microsoft en los próximos meses, ¿eh? Yo no lo descartaría. Vale, esta gráfica es una pasada y una maravilla. Estamos hablando de una empresa ya gigante que ya en 2016 estaba ingresando 25.000 millones, pero es que si en 2016 te parecían mucho 25.000 millones, ahora estamos en los 81.000 millones. Y fijaros, ¿vale? Subiendo y desde este punto prácticamente que la pendiente se acelera y sube más, ¿vale? Entonces, a nivel ingresos, esto es calidad absoluta, ¿vale? Aquí tenemos los ingresos brutos, el beneficio bruto y el beneficio operativo. Y nuevamente la gráfica calidad máxima, ¿vale? En el beneficio bruto, cómo subimos de 15.000 millones de forma constante hasta estos 55.000 millones. Y en el operativo venimos de estos 7.900, pasas a 10.000, 7.900, para estar en estos entornos que estamos ahora de los 37, 38.000 millones de operating income, ¿vale? La gráfica es increíble, es decir, que esta empresa valga 4 trillones o 3 trillones o lo que sea, tiene todo el sentido porque prácticamente ninguna empresa en el mundo te puede replicar estas tasas de crecimiento en estos números, ¿vale? En hacer 55.000 millones. Evolución del número de acciones en circulación. Sinceramente, esto parece más espectacular de lo que es. Es decir, en el fondo, si lo piensas, había 8 millones de acciones en 2016 y ahora hay 7,4 millones redondeando. Entonces, al final, han bajado en ¿qué? Un 8%, pero claro, un 8% en 10 años. Entonces, con esto yo lo quiero traer para demostrar que es una empresa
podemos decir que en general apenas bajan el número de acciones, de hecho desde el 2022, si os fijáis, está plano, ¿vale? Apenas bajan el número de acciones, pero lo traigo para demostrar que no las suben, es decir, que todo lo que se ha ganado en market cap es sobre las mismas o ligeramente menos acciones, que es lo que ha impulsado el precio de la acción a lo bestia, ¿vale? Y una empresa para mí de calidad no tiene que haber dilución, salvo que sea una adquisición que sea una oportunidad enorme, ¿vale? El equity, ¿vale? Yo no lo sé, esto me gustaría mirarlo, pero yo creo que probablemente sea una de las empresas mejor capitalizadas que existen en el mundo, ¿vale? Es decir, el equity puro de la empresa, coger activos y restarle los pasivos, estamos prácticamente en 400.000 millones de dólares, lo cual es una absoluta barbaridad, ¿no? Y lo que se ve aquí es cómo ha ido creciendo de forma constante, ¿no? Estaba en 79.000 millones en 2017 y cómo ha ido subiendo, y esto es en parte por todos esos beneficios, todas esas ganancias que ha tenido la empresa, que las ha mantenido dentro del balance de la empresa, ¿vale? Aquí, esto no es guidance, obviamente es cash operativo, ¿vale? Pues el cash operativo vemos cómo sube nuevamente de estos 10.000 millones hasta 45.000 millones. Brutal, sencillamente brutal lo de esta empresa. Y los retornos. Y fijaros aquí la diferencia de retornos tanto en activos como en capital respecto a Tesla, ¿vale? Esto es una empresa pura de software, lo que hace Microsoft, y tiene unos retornos acordes, ¿vale? Entonces, si vamos a retornos sobre los activos, estamos en unos entornos del 15%, que está muy, muy bien, ¿vale? Y sobre el capital invertido, por encima del 30%, todo lo que sea de aquí para arriba, para mí son números muy buenos para una empresa como Microsoft. Entonces, retorno sobre activos, retorno sobre capital, excelente. Márgenes, nuevamente los márgenes tampoco, si os fijáis, son los de Tesla, son los de empresa tecnológica, ¿vale? Margen bruto, EBITDA y margen sobre beneficio. Pues margen bruto por encima del 60, prácticamente en el 70%, son unos números brutales. Margen EBITDA en el 60%, que también son unos márgenes buenísimos. Y el margen sobre beneficios, aquí fijaros que está dopado por esos 10.000 millones que vimos como de extraordinarios, por así decirlo, de la empresa, ¿no? Pero su entorno yo diría que es entre el 30 y el 35%, que son pues unos números, como podéis imaginar, absolutamente brutales. Y vamos a acabar con las valoraciones, ¿vale? Entonces, las valoraciones, fijaros, empezamos por precio-ventas. Su tope fueron 12 veces y su mínimo 4,67. Y ahora mismo está en 9 veces después de esta caída del finales de esta semana, que es su media. Entonces, ahora mismo la empresa con esta caída está en su media. ¿Esto qué significa? Que si la empresa Microsoft empieza a bajar más y se mete una corrección importante desde aquí, va a quedar con un descuento sobre su media histórica, ¿vale? En este caso, de precio-ventas. El Enterprise Value, fijaros que la media son 19 veces y ya estamos por debajo, ya estamos en 15 veces. Su mínimo son 12 veces, entonces, ojo, porque si a esta empresa, a Microsoft, le meten un descuento adicional del 20 y algo por ciento, se iría a sus mínimos de valoración en Enterprise Value EBITDA, ¿vale? El PER de la empresa, actualmente estamos en 24 veces, cuando el mínimo son 21 veces y la media 29. Nuevamente volvemos a estar por debajo de la media histórica de la empresa. En market cap respecto al free cash flow, fijaros que aquí es mucho más alto. ¿Por qué? Porque nos queda poco free cash flow por meter CAPEX. Por eso quería traer esta, porque para mí mirar EV/EBITDA es un poco trampa, porque el problema con la empresa, con esta empresa, con Meta y con otras empresas es que prácticamente todo lo que están generando lo están invirtiendo en CAPEX. Entonces, por eso me gusta ver el free cash flow que nos está quedando ahora. Y aquí, si os fijáis, en todas las otras estaba por debajo de su media histórica y aquí no lo estamos, ¿vale? Aquí su media son 35 veces y estamos en 48, cuando de hecho su media son 53, que es de donde veníamos, ¿vale? Así que ojo con esto, porque claro, tú lo miras por PER y te puede parecer barata, lo miras por precio-ventas, te puede parecer barata, EV/EBITDA parece muy barata, pero claro, si todo lo que ganas te lo estás gastando, la empresa no está tan barata, ¿vale? Y con esto acabamos. 1 horita de Tesla, media hora de Microsoft.
La verdad es que ya sabéis que Admeet es una empresa que me gusta mucho y como tenía que traer tanto la parte cuantitativa en números como la cualitativa, pues obviamente llevo más tiempo, ¿no? La de Microsoft fue más fácil porque en el fondo es dar solo los números. Vamos a estar atentos a Microsoft porque yo, como digo, no descarto una corrección en los próximos 3 meses y vamos a ver lo que presentan, sobre todo a nivel guidance. Los números más o menos ya lo sabemos, pero a nivel guidance lo que presentan para la segunda parte del año, ¿vale? Entonces, ahí tenéis donde seguirnos y, importante, cualquier duda que tengáis, tema de Mexen, mucha gente está entrando en el club, que tenemos las plazas abiertas en el club donde damos análisis como lo que veis aquí, pero a lo bestia sobre small caps, sobre empresas muy interesantes de cara a invertir. Entonces, toda la gente que quiera también información sobre el club, info@momentum.financial y nada, un like que sabéis que nos ayuda mucho y dejarnos un comentario que al algoritmo le encantan. Así que nada, lo dicho, con esto dejamos el vídeo y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos.